Piqué, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a La Noche en 24 horas. Bueno, sabemos que ha estado durante las 2-3 últimas semanas promocionando el libro que acaban de publicar, el libro colectivo Escucha Cataluña, Escucha España. Un libro en el que usted colabora, participa, junto al catedrático francés de carreras, también al jurista López Burniol y al expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que ayer precisamente era una de las voces que entonaba esos manifiestos finales en la manifestación que se vivió en las calles de Barcelona. ¿Cree usted que lo vivido ayer en Barcelona es una imagen significativa, pero que quedará en la historia como una mera imagen, o hay un antes y un después de lo que ocurrió ayer? No, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Por una razón muy simple. Todos sabíamos que los independentistas en Cataluña son minoría, pero todos sabíamos que son los que han gritado más y los que se han movilizado. Y eso podía dar la sensación, de puertas adentro y de puertas afuera, de que eran los que representaban al conjunto de Cataluña. De ahí la enorme falsedad cuando el presidente Puigdemont habla de un solo pueblo, ¿no? No es verdad. Yo creo que lo más significativo de lo que sucedió ayer es que se vio que Cataluña no es independentista, que hay una gran cantidad de ciudadanos de Cataluña que están por la continuidad de Cataluña en España y que por fin han salido a la calle para expresarlo. Y a mí eso me parece enormemente significativo, enormemente relevante y enormemente positivo. Y ahora hay que mantener esa situación, hay que mantener esa posición, porque los independentistas no van a cejar en su empeño, ¿no? Y hay que poner de manifiesto todos los días que son minoritarios, que tienen comportamientos profundamente antidemocráticos y que se merecen todos aquellos que no cumplen con la ley, y es que se les aplique la ley y, por lo tanto, en algunos casos también el Código Penal. ¿Qué importancia le da al hecho de que ayer las banderas, 3 banderas que predominaron en la marcha, fueran la bandera nacional, la bandera española, la señera, la bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y también la bandera de la Unión Europea? Bueno, porque estamos hablando de identidades perfectamente compatibles, ¿no? Yo le puedo hablar de mi caso particular, pero es lo mismo que todos los ciudadanos que se manifestaron ayer y muchísimos más, ¿no? Esa especie de contraposición que pretenden los independentistas, según la cual si eres catalán no puedes ser español, es absolutamente absurdo. Uno se puede sentir, como es mi caso y el de muchísimos miles de ciudadanos más, uno se puede sentir plenamente catalán, por supuesto español y por supuesto también europeo, ¿no? Y no hay que contraponer identidades porque son perfectamente compatibles entre sí. Por eso es muy bonito ver esas 3 banderas juntas, y además es muy bonito ver la bandera de Cataluña histórica y no esa bandera nueva, la famosa estelada, que es un invento muy reciente, que no tiene ninguna base histórica y que solo sirve para dividir, ¿no? Es una bandera no para unir, sino para dividir. Por eso yo prefiero la señera, que es una bandera que nos puede unir a todos los catalanes y que es perfectamente reivindicable, como se vio ayer en la manifestación por el conjunto de los españoles, porque es una bandera constitucional. Podemos decir que el monopolio, si usted entiende que así lo había, del nacionalismo, del independentismo, incluso en las calles de Barcelona, ¿ha pasado a la historia? Yo creo que sí, ¿no? Y hay que seguir, por lo tanto, movilizándose en esa dirección, ¿no? Que no les dejemos la iniciativa política, que no les dejemos la calle, y que todo el mundo, y me estoy refiriendo también a la opinión pública internacional, deje de caer en la tentación de pensar que Cataluña son los que se movilizaban antes. Cataluña es también los que se movilizaron el domingo, y probablemente son más que los otros. Quisiera conocer su opinión sobre el estado exacto de la cuestión ahora mismo. Luego iremos un poco a la parte más general sobre el problema que existe en Cataluña, pero en concreto a 24 horas, ya menos, a 20, 21 horas de que el señor Puigdemont anuncie en el Parlamento de Cataluña, en fin, sea aquello lo que anuncie, pero se empieza a hablar de la posibilidad en las propias filas del PDeCAT de la posibilidad de una independencia simbólica, de una independencia en diferido que pudiera decretarse ahora pero no entrar en vigor hasta dentro de algunos meses. ¿Qué le parece? Bueno, la verdad es que no sabemos qué va a hacer Puigdemont mañana, ¿no? Probablemente porque está atrapado en
en su propio bucle, ¿no? Si hace determinadas cosas será considerado un traidor entre los suyos, y si hace otras, pues probablemente lo que tiene por delante es un horizonte penal, ¿no? Y por lo tanto está atrapado entre la espada y la pared, que diríamos en términos convencionales, ¿no? A mí me resulta relativamente indiferente lo que haga el señor Puigdemont mañana, porque lo relevante es lo que ha hecho ya hasta hoy. Y lo que ha hecho hasta hoy es despreciar el orden constitucional, saltarse las leyes y hacer dos cosas que a mí me resultan profundamente repugnantes. Una de ellas es, si me permite la expresión, y la digo entre comillas, ¿no?, haber prostituido la naturaleza de las instituciones, porque ha puesto las instituciones que tienen su origen y su legitimidad en la Constitución, estoy pensando en el Parlamento de Cataluña o en el Gobierno de la Generalitat, ha puesto esas instituciones no al servicio de todos los ciudadanos, que es su función, sino que las ha puesto al servicio de un proyecto político divisivo. Y eso nos va a obligar, cuando pase toda esta pesadilla, nos va a obligar a reconstruir esas instituciones y volverlas a poner a disposición de todos los ciudadanos de Cataluña. Y el segundo gran coste de todo esto, y yo creo que no se les debe perdonar ya jamás, es haber desgarrado a la propia sociedad catalana y haberla dividido de una manera muy profunda dentro de las familias, en los grupos de amigos, en los puestos de trabajo, y eso también va a ser muy difícil de reconstruir. Lo vamos a hacer entre todos, pero haber roto con la cohesión social y haber intentado además alejar a la sociedad catalana del resto de la sociedad española es algo que realmente resulta profundamente reprobable. Y más allá de las responsabilidades políticas y penales, yo creo que tienen también una responsabilidad moral, porque lo que han hecho es profundamente inmoral. ¿Cree usted que pueden ser, a partir de ahora, interlocutores el señor Puigdemont, Junqueras, el resto del Gobierno de Cataluña? Mire, en mi opinión personal, la única interlocución del señor Puigdemont y del señor Junqueras y del resto del Gobierno tendrá que ser, pues, en primera instancia, los jueces, las autoridades policiales, los jueces, y por lo tanto tendrán que responder de sus actos. Es imposible un diálogo político con aquellos que impunemente han ido saltándose las normas, no han respetado las reglas del juego y ahora hacen llamamientos desesperados a cosas tan absurdas como la mediación internacional, ¿no? Yo creo que están absolutamente descalificados como interlocutores y por eso no entiendo muy bien la insistencia de algunos, particularmente del principal partido de la oposición en España, de que hay que negociar con el señor Puigdemont. Hay una condición necesaria para negociar con cualquiera y es que no cometa delitos. Entiende usted, por tanto, que la exigencia de mediación para una negociación o un diálogo está fuera de lugar, ¿no? Sí, porque el diálogo tiene que existir siempre en democracia dentro de las reglas del juego y de su respeto. Y por lo tanto creo que es muy necesario que cuando recuperemos las instituciones y se sosiegue el clima político, haya unas elecciones al Parlamento de Cataluña y que los ciudadanos de Cataluña decidan quiénes son sus representantes y, por lo tanto, decidan quiénes puedan ser interlocutores de un diálogo en el futuro, que solo se puede producir desde el respeto a las reglas del juego. Y, mientras tanto, no hay nada que dialogar ni hay nada que negociar. Lo único que hay que hacer, y Su Majestad el Rey fue absolutamente taxativo en su Parlamento impecable del pasado martes, lo único que hay que hacer es restablecer el orden constitucional y a partir de ahí, como es natural, todo es posible. Pero fuera del orden constitucional y de la legalidad, nada es posible. Otra de las circunstancias que se ha comentado, incluso ayer en una entrevista en El País, el presidente del Gobierno lo mencionó, es la posibilidad, opción, siempre encima de la mesa, pero en momentos de gravedad en la situación del país siempre es mencionada, la posibilidad de un gobierno de unidad o un gobierno de concentración. El hecho de que el Partido Popular permitiera o llegara a un acuerdo, ahora por ejemplo con PSOE y Ciudadanos, para que entraran a formar parte del gobierno. ¿Usted sería partidario de esa opción? Porque hemos tenido en ese mismo sillón que usted ocupa hoy, la pasada semana, por ejemplo, a José Bono, y se ha manifestado a favor de esa opción. Mire, yo a priori los gobiernos de concentración en democracia me resultan un tanto extraños, ¿no? A mí me
me gusta mucho la pluralidad, la discrepancia democrática, la alternancia en los gobiernos en función de los deseos y de los votos de los ciudadanos, y los gobiernos de concentración son solo aplicables en circunstancias enormemente excepcionales. Alguien podría argumentar, y es verdad, ¿no?, que estamos ante una circunstancia muy excepcional que justificaría un gobierno de concentración, y por lo tanto yo respeto profundamente a aquellos que puedan pensar en ello. Pero yo creo que en las actuales circunstancias bastaría con que los partidos constitucionalistas, y no hablo de Ciudadanos, que tiene una posición nítida e impecable, sino que estoy hablando del Partido Socialista, estuvieran nítidamente, no un día sí y otro menos y al día siguiente también, pero al cuarto día pues no se sabe, ¿no?, que estuvieran nítidamente al lado del gobierno en este tema, porque mientras tanto pueden discrepar perfectamente respecto a si hay que modificar el tipo marginal del IRPF o hay que hacer una ley de aguas distinta de la que tenemos, y para eso no hace falta ningún gobierno de concentración. Lo que hace falta es unidad política en torno a este tema, y esa unidad política se puede producir desde el gobierno y desde la oposición. Ir hacia un gobierno de concentración a mí me resulta un poco problemático, incluso desde el punto de vista intelectual. Sin embargo, hay matices, incluso en la posición de Ciudadanos con respecto al gobierno. El principal matiz es la exigencia por parte de Albert Rivera y de los representantes de Ciudadanos de que el artículo número 155 de la Constitución se aplique ya de inmediato y con carácter preventivo frente a lo que mañana pueda ocurrir. Usted se ha manifestado más cerca de esa posición, tal vez, ¿no? Bueno, yo creo que a la vista de todo lo que ha sucedido es difícil encontrar ya más argumentos para poder aplicar el artículo 155. Hay una violación flagrante de las obligaciones constitucionales por parte de un gobierno autonómico, y si en esas circunstancias no es aplicable un artículo que es tan constitucional como todos los demás de la Constitución, como es el 155, pues no, en fin, me resulta difícil imaginar unas circunstancias que no aconsejaran eso, ¿no? Dicho esto, el artículo 155 yo creo que deliberadamente por parte de los constituyentes es, no diré ambiguo, sino enormemente amplio, que permite unos márgenes de maniobra extraordinarios. Durante mucho tiempo se identificaba el artículo 155 como la suspensión de la autonomía. Eso no tiene por qué ser así. Hay una gradación de posibilidades que puede llegar desde, como dice Ciudadanos, por ejemplo, solo la Administración Central asume la competencia de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones, pero no toca nada más. Yo creo que en su caso deberíamos ir más lejos y asumir las competencias del Gobierno de la Generalitat, pero no necesariamente eso implica hacerse cargo de la administración de las competencias que el Gobierno, que la Generalitat tiene como institución. La administración educativa, la administración de la sanidad, la administración de los servicios sociales y de la dependencia y tantas cosas pueden seguir perfectamente en manos de la administración de la Generalitat. Lo que habría probablemente que hacer es asumir la responsabilidad política de esa administración, porque los actuales responsables políticos de esa administración han incumplido flagrantemente la ley y están en una actitud totalmente rupturista que algunos califican, y yo comparto esa denominación, algunos califican de auténtico golpe de Estado, porque no se me ocurre otra definición mejor a alguien que intenta subvertir la legalidad y el orden constitucional sobre la base de incumplir con las leyes y pasar por encima de cualquier consideración democrática, ¿no? Por tanto, el artículo 155, que es un instrumento perfectamente legítimo, es aplicable con dosificación, pero desde luego lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es retirarles las responsabilidades políticas a los actuales responsables políticos del Gobierno de la Generalitat, porque se lo han ganado a pulso. Enseguida estaremos con mis compañeros que tendrán alguna pregunta también, señor Piqué, pero una última por mi parte. ¿Ha sido la salida en cascada desde hace 4 o 5 días, o el anuncio de la salida en cascada de las sedes sociales de bancos y grandes empresas catalanas fuera de la comunidad autónoma, ha sido el golpe más duro que ha recibido, incluso más allá de las acciones judiciales, el independentismo? Hombre, si tuvieran algún gramo de sensatez, ¿no? El golpe duro
ha sido constatar la división de la sociedad catalana, ¿no? Eso es un golpe muy duro para cualquier responsable político democrático, ¿no? Cuya obligación es precisamente garantizar la cohesión social y la solidaridad entre todos los ciudadanos, ¿no? Pero ese es un coste que los independentistas han asumido como inevitable, con el cínico argumento de que para hacer una tortilla hay que romper los huevos, ¿no? Hay que cascar huevos, y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible porque ese es un daño, no digo irreparable, pero que va a ser muy difícil de resarcir. Pero dicho esto, de nuevo se ha puesto al descubierto las enormes mentiras acumuladas, ¿no? Estos días, claro, la hemeroteca es muy cruel, ¿no? Y hemos visto a responsables políticos del independentismo, empezando probablemente por el peor, ¿no? Por el peor político que ha tenido Cataluña desde Companys, y estoy hablando de Artur Mas, cuando decía aquello de no solo no se irá a ningún banco, sino que se van a pelear para venir a Cataluña porque esto va a ser la Arcadia feliz desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Ahora se ve la falsedad de todo esto. Esto se sabía, pero han mentido conscientemente y ahora se encuentran ante una dosis de realidad realmente dramática desde su punto de vista, ¿no? Pero para los demás nada sorprendente. ¿Quién se va a quedar ejerciendo su actividad empresarial y económica en un país que dice que no importa violar la legalidad, que no hay seguridad jurídica, que no se respeta el Estado de Derecho y que se van cambiando las normas en función de las circunstancias todos los días? Si es que es absolutamente normal, eso lo sabe todo el planeta. Lo que se necesita para que haya progreso económico y para que haya actividad económica es que se respeten las reglas del juego y que haya seguridad jurídica. Si no, la gente huye, como es natural, porque la arbitrariedad es el peor de los antídotos a la prosperidad económica. Y esto, de nuevo, es terrible, ¿no? Porque al final, gracias a su irresponsabilidad y a su frivolidad culposa, quien va a acabar sufriendo las consecuencias es el ciudadano de Cataluña, que va a ver a su territorio progresivamente empobrecido porque las empresas van a generar prosperidad en otra parte, ¿no? Y eso es algo que los ciudadanos de Cataluña, incluidos los independentistas de buena fe, que sin duda los hay, se tienen que preguntar a sí mismos, ¿no? ¿A quiénes hemos votado para que nos lleven, además de a la ruptura con España, además de a la ruptura interna, nos lleven además a la ruina económica? Yo espero que eso sirva para que la gente reflexione.